jóvenes, tengan un buen día. En esta sesión vamos a trabajar lo que es, ustedes ya están pues a punto de egresar de las aulas. Vamos a trabajar lo que es la competencia 8, leer diversos tipos de textos, reforzando siempre este proceso tan importante como es la lectura, aplicando las estrategias que me van a permitir lograr, ¿no?, el entendimiento, la comprensión de lo que yo estoy leyendo en todo caso. Bien, entonces iniciamos con lo que es esta sesión y el día de hoy pues vamos a abarcar un tipo de texto que ustedes tienen que conocer, tienen que manejar, aunque ya lo hemos ido viendo, ¿no?, poco a poco. Empezamos con esta lectura. El perro doméstico Canis lupus familiaris es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo Canis lupus. Un estudio publicado por la revista de divulgación científica Nature revela que gracias al proceso de domesticación, el organismo del perro se ha adaptado a cierta clase de alimentos, en este caso el almidón. Su tamaño, talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. Bien, entonces tenemos ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una descripción de alimentación, de tamaño, ¿no? Nos está dando a conocer su nombre original, ¿no?, su etimología, ¿no?, el nombre de su especie, etc. ¿Listo? Luego tenemos una infografía donde dice se incrementan los ataques contra la mujer. Igualmente tenemos datos precisos acerca de ello. Todo que se refiere a una información precisa donde nos dé aspectos importantes como datos, lo que es en animales, ¿no?, talla, peso, características, ya está describiendo, pero en una parte también está informando, ¿no? Entonces el texto descriptivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se presta a ello, a informar y a describir. En este caso, en esta infografía, con datos precisos, ¿no? Con cifras, con respecto a una temática. Ojo con ello. Bien, ¿qué tipo de textos son? Ya lo hemos dicho hace un momento, son textos descriptivos. ¿De qué trata cada texto? Bueno, uno es relativamente a un animalito, al perro en todo caso, y el primer texto que abarca lo que son el conocimiento de cifras acerca de una temática, ¿no? Es una infografía, lógicamente, un texto discontinuo. ¿Qué características han observado en cada uno de los textos, ¿no? Cifras, características, peso, tamaño, origen, ¿no?, del nombre, etc. Bien, entonces el texto expositivo, ¿ya? El texto expositivo, que también tiene que ver con el texto descriptivo, como lo hemos visto hace un momento, ya tiene un poco de descripción. Bien. A la pregunta, el propósito de nuestra sesión el día de hoy es identificamos el texto expositivo y su estructura. Es lo que yo quiero llegar, ustedes tienen que llegar a fortalecer. Bien, empezamos. Textos expositivos. Tienen como propósito informar sobre diversos temas, exponen las ideas, ¿no?, de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor, lógicamente. Nosotros cuando estamos trabajando el texto expositivo ya se nos va haciendo en nuestra cabecita la idea de cuál es el propósito. Si es exponer, dar a conocer, describir, entonces podemos trabajar ahí, explicar, ¿no?, verbos como explicar, dar a conocer, informar, etc. ¿Cuáles son las características de un texto expositivo? Tenemos como primero, utiliza un lenguaje objetivo y preciso. Ahí no podemos adornar, estamos explicando un tema, ¿no? No es como un texto narrativo, poético. Luego se presenta en manuales, en folletos informativos, reportajes, infografías, como hace un momento hemos visto. Predominan las oraciones enunciativas, lógicamente. Si los textos expositivos van a informar un tema, ¿no?, nos van a dar una información, entonces ahí trabajamos las oraciones enunciativas que vienen a ser las informativas. No emite opiniones, lógicamente. Si está informando, no va a dar opiniones personales sobre el tema. Ya ustedes me dirán, profesora, ¿y una noticia es un texto informativo? Sí, donde en algunas situaciones pues el informante da su opinión muy personal, ¿no?, porque lo dice en forma oral. Ya en forma oral
Entonces eso habría que diferenciar cuando hacemos el discurso en forma oral y cuando se trabaja el discurso en forma escrita. También en artículos científicos, informes de investigación y mapas. Artículos divulgativos, artículos científicos donde impera pues la tecnología, no el avance de la tecnología. Bien. Luego se utiliza en tercera persona, él, ella, ellos. Bien, porque siempre estamos hablando de alguien. No es la segunda ni nosotros mismos, es la tercera persona. El registro es formal. Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos, lógicamente. Los textos expositivos pueden ser divulgativos, ojo, y especializados. Los divulgativos tienen que ver, informan sobre un tema de interés general, como los hechos que están pasando, el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Pero que también que es divulgativo, pero a la vez especializado, porque está abarcando lo que es la tecnología, ¿no? La cura, cuál es la cura, el antibiótico que va a contrarrestar este virus. Este texto divulgativo no exige conocimientos previos sobre el tema de la exposición, apuntes, libros de textos, enciclopedias, exámenes, etc. En cambio, los textos especializados tienen un cierto grado de dificultad, pues evidencian conocimientos amplios sobre el tema, es decir, informes, leyes, artículos, investigación científica, ¿no? Como les decía. Estructura de un texto expositivo. ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es la macroestructura? ¿Cuál es la forma, el esqueleto que tiene un texto expositivo? Todos los textos tienen un formato, ¿verdad? Empezando de una carta, un texto narrativo, un texto argumentativo, un texto instructivo. Tiene un formato, un esqueleto, donde se basa, donde se apoya todo el contenido. Igual el texto expositivo tiene un formato. Se redacta en torno a una idea principal, luego se desarrolla con ideas secundarias para fundamentarlas, ¿no? A ver, tenemos la introducción, ¿ya? El texto se inicia con una breve presentación. Cuando abarquemos nosotros, en una monografía, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a hacer una presentación de su trabajo, es un texto expositivo, la monografía. Entonces lo que ustedes van a trabajar, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, jóvenes, ¿sí? Siempre cuando empecemos con una exposición abarcamos lo que es la presentación del trabajo, ¿no? Con un ejemplo, con un caso, con una acción, dependiendo. Entonces empezamos siempre con ello. Luego tenemos el desarrollo, que parte del texto que explica, describe y ejemplifica las ideas principales y secundarias. Entonces ahí ya viene todo lo que es el desarrollo, ¿no? En este caso vendría a ser ya los capítulos. ¿Se acuerdan cuando hemos trabajado la monografía, verdad? Y luego finalizamos con una conclusión que corresponde al cierre del texto donde se resume la información. Acá hay un resumen, una síntesis de lo que hemos hablado. Podemos terminar con una frase, ¿no? Con un enunciado, ¿no? Que nos permite resumir lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos escrito, ¿no? O lo que hemos expuesto en ese sentido. Ahí tienen el formato más claro, tenemos el título, siempre el título, ¿no? Algunas veces cometemos el error de escribir un texto y no lo colocamos título. La presentación, introducción, el desarrollo, que lo abarca 3 párrafos, lógicamente, y el cierre y conclusión. Miren, tenemos que tener cuidado que cuando hablamos de textos tenemos que tener en cuenta estos espacios. Estos espacios me permiten diferenciar los párrafos, ¿ya? Ojo, diferenciamos los párrafos. Igual que un texto narrativo, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, que es su estructura, lo diferencio por párrafos. ¿Bien? Bien. En la parte de la presentación, como les dije hace un momento, tiene que generar interés, ¿no? Ahí tenemos la presentación del tema, la definición real, ejemplos, ¿no? Para poder abarcar y no esta exposición no sea pues muy tradicional, ¿no? Ponerle un toque diferente para que no aburra al lector. En el desarrollo, presenta de forma ordenada y lógica la información que se quiere dar a conocer. Y en el cierre y la conclusión, la síntesis, ¿no? El resumen de lo que se ha expuesto o hablado. Es un texto que explica en forma de un modo organizado para identificar el tema, ¿no? De introducción, donde está la introducción, de qué trata el texto, presentamos nuestro tema, luego en el desarrollo y la conclusión. Tenemos ahí un ejemplo, a ver, fíjense, el turismo sostenible en Cantabria.
Tenemos el primer párrafo, segundo, tercero, cuarto, y como se dan cuenta, pues el desarrollo tiene 2 párrafos. Miren cómo presenta la información en el primer párrafo. Y luego la conclusión. En resumen, para ello van a tener que utilizar pues los conectores, ¿no? En resumen, en definitiva, en conclusión, por lo tanto. Bien, por ello estudiamos los conectores, jóvenes. Y hay varios tipos de conectores que nos ayudan a darle sentido, coherencia, ¿no? Una dirección a nuestro texto. Bien, organización textual. Las formas de organización del contenido de los discursos expositivos pueden clasificarse según el siguiente esquema, ¿no? Secuencia temporal, cuando se refiere al tiempo, ya causal, bueno, hay una causa, pero también una consecuencia, lógicamente. Comparación, cuando los contenidos se organizan a través de semejanzas y diferencias, y el problema-solución. Bueno, ahí planteamos un problema en la cual se debe eludir algunas soluciones, ¿no? Eso forma parte de la organización textual de mi texto expositivo. ¿Bien? A ver, recordemos entonces cómo son los textos expositivos, qué formatos presentan, cuáles son sus características, ya su estructura. Bien, ¿qué estrategias lectoras usé para abordar la lectura de los textos? Ya, tenemos que trabajar en sí las estrategias empezando con el título, reconocer el tipo de texto. Inmediatamente yo miro la forma, cómo tiene mi texto, tengo que ya deducir si es un texto narrativo, si es un texto expositivo, ¿no? Por la forma. El título me ayuda, igualmente la imagen que se está, si es que se da, ¿no? Pero siempre con el título. ¿En qué casos encontré dificultades y cómo las superé? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? Bueno, siempre vamos a aplicar estos tipos de textos en nuestra vida diaria. Si es un texto argumentativo, a través de una opinión o una reflexión. Si es un texto expositivo, tengo que informarme. Y bueno, en este tiempo que estamos ya en casa, ¿no? Con este proceso de emergencia, estamos informándonos constantemente, ¿no? A través de los noticieros, de algunos reportajes, etc. Entonces, para ello, nosotros aplicamos este tipo de textos. Bien, jóvenes, ahora vamos con la aplicación de la ficha.